Bueno, buenos días. Hoy parcialmente nublado. Vamos hoy con una de las preguntas importantísimas de este tema, que es posición relativa entre dos rectas en el espacio tridimensional. Es decir, vamos a ver cómo dos rectas se pueden situar en un espacio tridimensional. Pensad en un prisma de vuestra casa, el salón, por ejemplo, e imaginad dos varas rectas y a ver de cuántas maneras las podríais colocar. Es decir, cuáles podrían ser las posiciones que ocupan esas dos varas infinitas en ese salón de vuestra casa. Bueno, pues podrían darse 4 situaciones en un espacio tridimensional. Podríais superponer una con otra. Diréis, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Dos rectas distintas y que al final son la misma en realidad. Sí, porque nosotros podemos tener las ecuaciones de ambas rectas ser aparentemente diferentes, es decir, puede que una la tengamos en continua, la otra en paramétrica, y no nos parezca que es la misma recta. Y sin embargo, cuando vamos a comprobarlo, nos damos cuenta de que era en realidad la misma recta, ¿vale? O una está en implícita, otra en paramétrica, y no se ve a simple vista que en realidad eran la misma recta. Podemos tener que las rectas son paralelas, es decir, pues son dos rectas, tenemos el axioma de las paralelas en geometría euclídea, dos rectas que no se tocan en ningún punto y que tienen la misma dirección. Estarían generadas por un mismo vector o uno proporcional y sin embargo no poseen puntos comunes, es decir, ningún punto que está en esta recta está en esta, ninguno. Podríamos tener que dos rectas se cortan, es decir, que una y otra tienen un punto en común, dos rectas que se cortan en un espacio tridimensional, solo tenían un único punto en común, ¿de acuerdo? Un punto P en el que está, y esta es la clave de la historia, están en una recta y está en la otra, ¿vale? Y por otro, podemos tener una cosa, un concepto, que es el concepto de dos rectas que se cruzan. Vamos a diferenciar entre rectas que se cortan y rectas que se cruzan. Este dibujo está bastante bien hecho en el libro de Anaya, de dos rectas que se cruzan, están en distinto plano, es decir, son dos rectas, por ejemplo, es como si pintarais una línea en el techo de vuestra casa que va con una dirección y pintáis otra línea en el suelo de vuestra casa que vaya en otra dirección, no de forma paralela la línea del techo y la línea del suelo. Estas dos rectas, habría un momento dado en el que se está produciendo una especie de cruce. Si la vierais desde un piso superior, estaríais viendo una recta cortada con la otra. Pero en realidad, si estamos aquí dentro, vemos que las rectas en realidad no poseen ningún punto en común, pero tampoco tenían la misma dirección. ¿De acuerdo? Esas son dos rectas que se cruzan. Ese caso sí se da en un espacio tridimensional y no se puede dar, por ejemplo, en un plano. Yo tengo un plano, por ejemplo, la superficie de mi iPad, y dibujo una recta y dibujo otra, esas dos rectas se cortan. ¿Por qué? Pues porque lo estoy haciendo sobre un plano. ¿De acuerdo? Pero en un espacio tridimensional podemos tener esta situación. Las rectas no poseen puntos comunes, pero no tenían la misma dirección como en las rectas paralelas. Bien, ¿cómo resuelve el libro para averiguar entre dos rectas cuál es la posición que ocupan? ¿Cuál de las 4 posiciones es la que ocupan? Pues empieza razonando sobre todo sobre los vectores que han generado esas rectas. Vemos que aquí hay situaciones comunes. Dos rectas que coinciden o son paralelas están generadas por un mismo vector, vectores con la misma dirección. Rectas que se cortan y rectas que se cruzan, el vector que ha generado cada una de ellas no tiene la misma dirección que el otro, no son proporcionales. Luego, el libro comienza diciendo que si sus vectores son paralelos, es decir, si los vectores de dirección de ambas rectas, intento sacar los vectores de dirección de ambas rectas y los comparo. Si son proporcionales, estaré en la situación de que o son paralelas o son la misma. ¿Qué me va a permitir distinguir entre una posición y otra? Pues algo muy sencillo. Dice aquí, si para dilucidarlo tomaremos un punto de R, por ejemplo, yo tengo dos rectas, R y S, ¿vale? Entonces tomo un punto de R, por ejemplo el punto P. Si P pertenece a S, una vez que yo sé que los vectores son proporcionales, yo sé que o estoy en esta posición o estoy en esta situación, o son paralelas o son la misma. ¿Qué hago? Tomar un punto P de R. Si ese punto P de R también pertenece a S, entonces estoy en esta situación. Si cualquier punto de P
que yo tome también está en S, entonces estoy en la situación de que las rectas eran la misma. Pero si el punto P que tomo de R, esta sería R, y el punto P está aquí, y no pertenece a S, entonces las rectas son paralelas. ¿Cómo comprobar que un punto no pertenece a una recta? Pues para comprobar que un punto no pertenece a una recta, fijaos en el ejemplo que han hecho aquí. En este ejemplo tienen la recta R dada en continua y la recta S dada en continua. Una forma muy facilita de ver posición relativa de rectas. Ahora han sacado el vector director de R y el vector director de S, que en la forma continua el vector director siempre está escrito aquí abajo. Este es el vector director de cada una de las rectas. Y han comprobado que son proporcionales. Evidentemente, si yo multiplico este vector de aquí y lo multiplico por menos 3, obtengo este. Con lo cual, ambos vectores son proporcionales. Por lo tanto, estoy en la situación de que o son paralelas o son la misma. ¿Qué han hecho? Han cogido el punto P de R. ¿Cuál es el punto P de R? Pues vemos que es el 3, menos 5 y 0, porque esto sería menos 0. 3 menos 5, 0. Y para ver si pertenece a S, lo que hacemos es sustituir las coordenadas de P en el X y Z de la recta S y ver si se cumplen estas igualdades. 3 más 1, 4 partido menos 2, esto sería menos 2 partido por 1 y esto sería 6 partido 3. Resulta que sí, porque esto es menos 2, esto es menos 2 y esto es menos 2. Con lo cual, ese punto P pertenece a S también. ¿Qué implica? Que las rectas son la misma recta. Si P no hubiera estado contenido en S, habrían sido paralelas. ¿De acuerdo? Vámonos al caso más complicado. ¿Qué pasa si los vectores de dirección de ambas rectas vemos que claramente no son paralelos? Pues si no son paralelos, yo estoy o en esta condición, yo tengo dos vectores que no son paralelos, este y este, las rectas o se cortarán o se cruzarán. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo distinguir un caso de otro? Pues nosotros lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente al libro, aunque en realidad vamos a llegar a la misma situación que el libro también. Nosotros vamos a intentar resolver el sistema que formarán las rectas cuando las igualo, para ver si hay punto de corte. Esta forma que explica el libro me permite decidir la posición relativa de las rectas, pero si se cortasen no me permite obtener el punto de corte, que en general, en la mayoría de los problemas, a mí me va a interesar. Es decir, esto que dice aquí el libro, ahora explicaré de dónde sale, me va a permitir distinguir si las rectas se cruzan o se cortan. Pero si se cortasen, es decir, si estuviese en el caso de que las rectas se cortan, todavía no me permite calcular el punto P de corte de ambas rectas, que a mí en general me va a interesar bastante obtener. Con lo cual, normalmente lo haremos de otra forma. Entonces, recapitulamos. Si los vectores entre sí de y de' no son paralelos, yo estoy en la situación de que o se cortan o se cruzan. ¿Qué hago? Pues lo que se hace es coger el vector de una recta, coger el vector de otra y restar y formar un vector con los dos puntos que determinaban esas dos rectas, R y S, y formar el vector P, P'. Si esos tres vectores son coplanarios, implicaría que las rectas tarde o temprano llegarían y se cortarían. Y si no son coplanarios, implica que las rectas se van a cruzar. ¿De acuerdo? Más que explicar esto, repito, lo vamos a hacer de la otra manera. Entonces, aquí vemos que ellos han formado una matriz tomando un vector, el vector de una recta, el de R, el de E, tomando de' el vector de la otra recta y tomando el vector, porque al restar las coordenadas de los puntos estoy formando un vector, el vector P, P'. Si esos tres vectores son linealmente dependientes, son coplanarios, las rectas, digamos que se cortarían. Si el determinante de esta matriz da 0, implica que los tres vectores son linealmente dependientes e implicaría corte. Y si son linealmente independientes, implicaría que se cruzan. Los tres vectores serían linealmente independientes, no estarían en el mismo plano y por tanto habría cruce de las rectas.
Pero repito, me gusta más explicarlo con ejemplos y de la otra manera en la que voy a resolver el sistema que forman las dos rectas cuando las igualo. Que eso no lo estáis viendo aquí tampoco. Aquí tampoco lo estáis viendo. Ya lo veremos con ejemplos. Un saludo.